semana pasada hablé de una esposa cristiana. ¿Dónde están todas nuestras damas? Esposas, miren, si se perdieron ese sermón, tienen que ponerse al día con eso. Es esencial escucharlo y nada en esta serie funcionará bien si no lo han escuchado y si no entienden los temas de los que hablamos la semana pasada. Esta semana vamos a hablar con los maridos. ¿Dónde están los maridos? Sí, eso fue fuerte, eso fue bueno. Esposos, esto va a ser difícil para algunos de ustedes, pero mientras más difícil sea para ustedes, más útil será para ustedes. En Efesios 5:25 dice, esposos amen a sus esposas. Esto puede ser confuso como hacer esto a veces porque en el idioma inglés realmente solo tenemos una palabra para amor. Así que esposos, ustedes dirán, yo amo a mi esposa, pero también aman los tacos, y aman el fútbol, y aman las camionetas, y aman las armas, y aman a Dios. Algunos de ustedes en ese orden, pero a un esposo cristiano Dios le ordena amar a su esposa. Algunos se confunden sobre lo que eso significa. Algunos de ustedes dicen, pastor, trate de amar a mi esposa anoche, pero ella no me dejó. Oye, algunas de ustedes esposas piensan que un esposo que las ama significa que él necesita hacerlas sentir como se sintieron la primera vez que vieron una película romántica juntos. Pero Dios no está ordenando a su esposo que la haga sentir ciertos sentimientos, porque tristemente lo que los hombres hemos aprendido es que no podemos controlar las emociones de nuestras esposas. A tu esposo se le está ordenando tomar ciertas acciones, actuar de cierta manera. Es útil brevemente, déjame hablar de esto. Es útil entender los tipos de amor que los antiguos entendían. La Biblia no usa esta palabra, pero el primer tipo es eros. Este es el amor erótico. Es una pasión de tipo sexual. Y tendemos a pensar que enamorarse locamente es algo bueno, pero los antiguos griegos veían el eros como algo ardiente y peligroso que podía llevar a la irracionalidad y al comportamiento imprudente. Hay lugar para el eros en el matrimonio, dentro del matrimonio, pero no hay lugar para el eros descontrolado. Eso sería inmoralidad sexual. El siguiente tipo de amor es el fileo. Eso es amor fraternal o amor de amistad. Puede haber un tipo de amor realmente profundo entre buenos amigos. Algunos experimentaron esto siendo camaradas en batalla, hermanos en el campo de batalla, o yendo a pelear la misma misión juntos. Hay como un tipo de amor fraternal y está totalmente bien que un hombre mire a otro hombre a la cara y le diga, te amo, y no sentirse raro por eso. Eso es fileo, amor fraternal. El tercero es storge, es el amor familiar. Hay un amor natural y no forzado que se siente por los miembros de la familia por la única razón de que son familia. Como cuando tienes sobrinas y sobrinos que ni siquiera ves a tanto, pero te preocupas por ellos. Les eres leal porque son familia. No tienes que forzar a una madre a querer a su bebé. Es algo natural, es amor de familia. De hecho, en 2 Timoteo 3, Pablo escribe que una de las señales de tiempos terribles será cuando la gente va a perder su storge amor por su propia familia. Y el cuarto es el tipo de amor más semejante al de Cristo. Es el agape, el amor altruista, amor que sacrifica. C.S. Lewis se refiere a este amor como un regalo. Es la forma más elevada de amor cristiano. Y es el tipo de amor que Dios ordena que un esposo demuestre por su esposa, que tenga por su esposa. Y en Efesios 5 iremos más profundo en esto. Lean esta parte cuidadosamente, hombres, como si su vida dependiera de esto. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así que Jesús hace que la iglesia luzca bien. Y un esposo debe querer ayudar a su esposa a verse bien y ser buena. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, citando el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Ese es el único tipo de matrimonio que Dios bendice. Y dentro del matrimonio, ese es el único tipo de sexualidad que Dios bendice. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Así que esposas, Dios les manda que se sometan y respeten a sus esposos, y Él tiene que mandarles que lo hagan, porque esa es la parte que les va a costar naturalmente. Y maridos, Dios les manda a amar altruistamente a sus esposas, y Él tiene que ordenárselo, porque esa es la parte que será difícil naturalmente. Algunas mujeres se pondrán ansiosas y molestas cuando se les dice que se sometan a sus propios esposos, pero tengo que ser honesto con ustedes, mujeres. Las demandas de Dios sobre sus esposos son aún más duras, son aún más grandes. Quiero hablar de cómo se ve. Hablemos de los roles de un esposo amoroso. El mandamiento de amar es este gran mandamiento que requiere que un esposo tome ciertos roles, ciertas funciones, ciertas acciones. Primero, un esposo amoroso es un líder. Voy a repasar 4 cosas. Este es el número 1. El esposo amoroso es un líder. Él es el líder. Esto no es anticuado, es a la manera de Dios. Un líder dirige. Yo sé que eso es profundo. Por eso creo que Dios dirige primero a las esposas. Hablamos de eso la semana pasada en Efesios 5:22. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Vean, Dios le dice a las esposas primero que se sometan a sus propios esposos antes de decirle a un esposo que ame a su esposa, porque un esposo no puede guiar apropiadamente a su familia, un esposo no puede guiar apropiadamente a su esposa si ella se niega a seguirlo. Si él dice, esto es lo que tenemos que hacer, aquí es donde tenemos que ir, y ella dice, no voy a ir, no lo voy a hacer, entonces él literalmente no puede cumplir el llamado de Dios en su vida. Y esto estaría fuera de lugar. Negarse a seguir el liderazgo de su esposo, esposas, es desorden, y Dios no es un Dios de desorden. Primera de Corintios 14 dice, esposas, escúchenme en esto, su hogar va a estar lleno de paz o de problemas, dependiendo de si viven en orden o desorden. Ahora, esposos, esto no significa que dejen de amar a su esposa solo porque ella les falta el respeto o lucha por someterse a ustedes. Incluso si ella tiene un mal momento y le falta el respeto, usted todavía está llamado a seguir amándola de la manera que Cristo nos sigue amando, incluso cuando luchamos para someternos a Él, lo que todos hacemos, ¿verdad? Sin embargo, nos sigue amando. Nos sigue mostrando gracia, misericordia y bondad, como debe hacer un esposo con su esposa, incluso cuando ella lucha por seguir su liderazgo. Cada marido es el líder. La pregunta es, hombres, ¿son buenos líderes o son malos líderes? Así como Joe Biden supuestamente es el presidente. Supuestamente. Pero es claramente un mal presidente. Un marido es el comandante en jefe de su familia, pero algunos maridos llevan a sus familias a la destrucción. Así que usted es el líder. La pregunta es, ¿eres un buen líder o un mal líder? ¿Qué hace un buen líder? Primero, es un buen seguidor. Esposos solo pueden guiar bien a su esposa si primero son guiados por el Señor. Si ustedes los esposos se rebelan contra el señorío de Jesús, cosecharán rebelión en su propio hogar. Pero si se someten al señorío de Cristo, cosecharán sumisión a su liderazgo. Las investigaciones muestran que cuando un padre acepta a Cristo primero, 93% de las veces el resto de la familia seguirá su liderazgo. Cuando es la esposa la que acepta a Cristo primero, el porcentaje baja drásticamente, al igual que con los hijos. Todavía es posible, todavía hay esperanza, pero cuando el hombre lidera el camino hacia Cristo, usualmente la familia lo sigue. Por eso siempre dirigiré mis sermones hacia los hombres, porque si alcanzamos a los hombres, alcanzamos a la familia, alcanzamos a la próxima generación, cambiamos la sociedad. ¿Qué hace un buen líder? En segundo lugar, es proactivo y toma la iniciativa. Un mal líder es pasivo y siempre reactivo. Un buen líder toma la iniciativa, es proactivo. A un mal líder le pasa lo que le pasa. Siempre es víctima de las circunstancias. Un buen líder predice el futuro.
Ve venir los problemas y toma medidas proactivas para prevenirlos antes de que sucedan. Un buen marido, un buen líder tomará medidas proactivas para el bienestar de su familia. Se anticipa a las necesidades de su mujer y actúa para darle lo que necesita y ser un buen marido para ella. Un buen marido busca problemas potenciales antes de que surjan. Oí a un experto en defensa personal decir que si es previsible, normalmente se puede prevenir. Pero lo que hacen muchos hombres que son pasivos y reactivos es que no reaccionan, no toman ninguna acción hasta que la mujer tiene una crisis. Cuando ella tiene una crisis y se cae a pedazos y está amenazando con dejarlo, entonces ahí es cuando él dice, está bien, quizás empiece a ir a la iglesia ahora. Eso es pasividad, eso es reactividad. Piensa en cómo los hombres tienden a entender los coches, ¿verdad? Así como si el carro tuviera una luz de advertencia, esa pequeña luz amarilla se enciende, esa pequeña luz de revisar el motor se enciende. Imagina ser el que sigue conduciendo durante miles y miles de kilómetros con esa luz encendida. Y cuando tu carro finalmente explota y estás en el lado de la carretera, entonces piensas, tal vez debería hacer algo de mantenimiento en esta cosa. No, sea proactivo. Un buen liderazgo es tomar la iniciativa. Y tercero, un buen líder toma decisiones. Un buen líder toma decisiones. No significa que un marido tenga que tomar todas las decisiones por sí mismo. De hecho, cuanto más piadosa y sabia sea su esposa, más querrá contar con su consejo en el proceso de tomar decisiones. Pero habrá momentos cuando una decisión tiene que ser tomada y al final del día, esposo, es tu responsabilidad tomar una decisión y no dejar a tu familia abajo. Algunos se paralizan con analizar. Y lo que hacen es sobreanalizar y sobreespiritualizar lo lento que toman decisiones y lo envuelven en esta falsa espiritualidad y dicen que están tratando de ser sabios cuando en realidad solo tienen miedo de tomar una decisión. Dios llama a las esposas a someterse a sus esposos y seguir sus direcciones. Y eso puede ser difícil para unas esposas, pero Dios llama a los esposos a tomar una decisión cuando una decisión necesita ser tomada. Significa que Dios juzgará al hombre más estrictamente por las decisiones que toma. Es por eso que debes asegurarte de llenar tu corazón con la palabra de Dios y la sabiduría de Dios para que puedas tomar las mejores decisiones posibles. Y esposas tienen que saber que si su esposo es un tomador de decisiones y él está tomando iniciativa de la manera que un buen líder lo hace, algunas veces él va a tomar una mala decisión. Él no es Dios. Así que en esos momentos tienes que perdonarlo y seguir honrándolo, sabiendo que él será el que tendrá que responderle a Dios. En cuarto lugar, un buen líder asume su responsabilidad. Asume la responsabilidad. Pero la autoridad fluye hacia aquellos que asumen la responsabilidad. La autoridad fluye a aquellos que toman responsabilidad. Un esposo es el líder de su esposa y esa autoridad viene con gran responsabilidad. Piensa en esto. Cuando en el jardín Eva desobedeció el mandato de Dios y comió el fruto prohibido con el que la tentó la serpiente, ella tuvo la culpa, pero su marido era responsable. Cuando Dios vino a llamarlos, no llamó a la mujer a pesar de que ella comió el fruto. Dios llamó al marido y dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Y qué hizo el marido? ¿Asumió la responsabilidad como lo haría un buen líder? No, no lo hizo. En Génesis 3 nos dice, él respondió, ¿fue la mujer que me diste por compañera? Yo solo soy una víctima de mis circunstancias. Ella me dio la fruta y la comí. Hombres, su naturaleza pecaminosa siempre los tentará a culpar a otros. Su naturaleza pecaminosa siempre los tentará a señalar con el dedo a otros y culpar a otras personas por sus dificultades y defectos y fracasos. Estarás tentado a culpar a todos los demás, al gobierno, al hombre, al sistema, a tus padres, a tu esposa. Son esos niños. Es culpa de todos los demás. Pero un hombre se mira en el espejo y asume su responsabilidad personal. Cuando caes, tomas responsabilidad y te arrepientes ante Dios y dices, estaba equivocado. Te arrepientes ante tu esposa y dices, me equivoqué. Por favor, perdóname. En realidad es cuando asumes la responsabilidad como hombre por tus fracasos que comienzas a restaurar la confianza en tu liderazgo. Hay hombres que se me han acercado y dicen, Pastor Ryan, quiero liderar a mi esposa, pero no sé cómo hacerlo. Pero no sé si ella me seguiría. Una vez estaba haciendo un viaje por carro y yo no era el conductor y eso es difícil. Es duro para un hombre no ser el conductor.
Estar en el carro y dejar a otro manejar porque todos los hombres pensamos que somos los mejores conductores. Y en este caso la persona que conducía no era un gran conductor. Allí era una chica, pero las chicas generalmente tienen precios de seguro más bajas por una razón. Son más seguras, menos propensas a tener accidentes, pero esta persona no era buena para manejar. Y se salía del carril y daba volantazos y otros pasajeros del carro se durmieron y yo no podía dormir. Tenía miedo. Estaba nervioso, estábamos dando volantazos y estaba como, voy a morir en este viaje. No podía descansar porque la habilidad de manejar de esta persona no estaba donde tenía que estar. Y la imprudencia de la conductora me ponía ansioso. Y vean, esposos, muchas veces cuando su esposa lucha por someterse a su liderazgo, y cuando ella lucha por seguir tu liderazgo, es porque le has demostrado que no eres un conductor seguro. Si has hecho muchas malas decisiones, si has hecho muchas elecciones pecaminosas, si has ignorado muchos de los mandamientos de Dios, ya le has mostrado a ella una historia de liderazgo imprudente y todavía es su llamado honrarte como su esposo, pero tienes que hacer un duro reseteo en esa relación. Tienes que restablecer una nueva base construida sobre la palabra y las normas de Dios. Tienes que tomar responsabilidad por tus fallas pasadas. Tienes que arrepentirte con tu esposa y decir, lo siento por haber fallado en guiarte y amarte de la manera que Cristo ama a la iglesia. De hoy en adelante voy a hacerlo a la manera de Dios. Te pido que me perdones y voy a trabajar para reconstruir tu confianza en mí. Como yo sigo a Cristo, te pido que me sigas según la palabra de Dios. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Vamos a confiar en la sabiduría de Dios. Entonces lo harás. Cuando asumas la responsabilidad, empezarás a ganar de nuevo su confianza y harás que sea más fácil y más fácil y más fácil para ella cumplir el llamado de Dios en su vida de seguirte. Así que primero, un buen esposo, un esposo amoroso es un líder. Segundo, un esposo amoroso es un cultivador. Un cultivador. Y esta palabra esposo está conectada con la palabra agricultura, que es de donde obtenemos la idea de jardinería y agricultura. Cuando Dios creó a Adán y le dio un trabajo, lo puso en un jardín y le dijo que cuidara ese jardín. Dios le da al hombre una esposa y le dice que cuide a su esposa. Piensa en esta palabra cultivar. Significa promover o mejorar el crecimiento de una planta, una cosecha, a través del trabajo y la atención. Cultivar a tu esposa es promover o mejorar su crecimiento, ayudarla a crecer a través de tu propio trabajo y atención. Un agricultor sabe que la cosecha no se va a recoger sola por arte de magia. Tengo que salir y arar y romper la tierra. Tengo que arrancar las malas hierbas. Tengo que quitar las piedras. Tengo que sembrar las semillas en el momento adecuado. Tengo que regar esas semillas al nivel adecuado. Y cuando llega la época de la cosecha, tengo que salir y trabajar para recogerla. Tengo que proteger mi cosecha de los depredadores. Tengo que trabajar, tengo que prestar atención. Y si haces esas cosas como esposo, cultivarás una esposa piadosa. Escuchen, esposos, una esposa buena y noble no solo es así para ustedes, porque así es. Ella es cultivada por ustedes. Es cultivada por tu atención. A medida que el Espíritu Santo te use para santificarla, ella crecerá en gracia y belleza. ¿Cómo sucede esto? Primera de Pedro 3:7 dice, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En otras palabras, Dios está diciendo, si la ignoras, yo te ignoraré. Si no vives con tu esposa de una manera comprensiva y la tratas con cuidado, con honor, mejor ahorra tu aliento porque Dios tiene tus oraciones en silencio. Entonces, ¿cómo cultivar a tu esposa? Hay 3 claves para esto. Primero, tienes que entenderla. Escuché una historia sobre un hombre que encontró una lámpara mágica, frotó la lámpara mágica y salió un genio. Y el genio dijo, te concederé lo que desees. El hombre dijo, bueno, me encanta ir de vacaciones a Hawái, pero le tengo un miedo mortal a los aviones, así que deseo que me construyas un puente de California a Hawái para poder ir en carro y no tener que volar.
El genio se ríe y dice, eso es ridículo, no soy Dios, soy un genio. Eso requeriría mucho concreto, requeriría mucho trabajo, es una tontería, solo tienes que dejar de volar, desea otra cosa. El hombre dijo, vale, bueno, siempre he tenido problemas con las mujeres y todavía tengo problemas con mi mujer, así que deseo que me ayudes a entender a las mujeres. El genio dijo, ok, en ese puente, ¿quieres 2 carriles o 4? Pero aquí está la buena noticia, hombres, no tienes que entender a las mujeres. Solo tienes que entender a tu mujer. Lo haces viviendo con ella de una manera comprensiva. Considera el hecho de que ella es diferente a ti. Para entenderla, eso significa que tienes que escucharla. Para escucharla, eso significa que tienes que conversar con ella. Ella tiene necesidades que tú no tienes. Ella tiene deseos que tú no comprendes completamente. No importa si algunos de sus deseos te parecen extraños. Tú, como esposo, estás llamado a morir a ti mismo para servirla como Cristo sirve a la iglesia. He aprendido algunas cosas sobre mi mujer, es diferente a mí. A mi esposa le gusta hacer las cosas bonitas. Así que a veces ella decora algo en nuestra casa y dice, tú sabes, ella quiere mostrarme, así que ella dice, tienes que venir a ver lo que hice. Y yo estoy allí como, esto es increíble. Me encanta, lo entiendo completamente, no. ¿Es lo primero en mi lista de prioridades que las cosas se vean bonitas? No. Pero ella está en lo alto de mi lista de prioridades. Así que necesito vivir con ella de una manera comprensiva. Y porque ella me honra, no hace las cosas demasiado bonitas. Pero como la amo, celebro cuando hace algo bonito. Es un don que Dios le da. A ella le encanta dar. Cuando nos casamos por primera vez, me volvía loco lo mucho que quería hacer regalos a la gente y lo mucho que quería gastar en regalos de cumpleaños y baby showers. Le decía literalmente, no gastes demasiado. Pero tuve que entender su generosidad y priorizar un presupuesto para eso. Y eventualmente, esa es una de las maneras en las que ella me ayudó a crecer como hombre de Dios y a ser más generoso. Ella me contagió de una buena manera en esa situación. Para entender a tu esposa, tienes que entender cómo se comunica. Algunas mujeres se comunican de manera diferente a otras mujeres. Y las mujeres suelen comunicarse de forma diferente a los hombres. Como hombre, como muchos hombres, eres un luchador por naturaleza. No te molesta tener una buena pelea a gritos. Como los hombres podemos tener una pelea a gritos entre nosotros. Podemos insultarnos y al final abrazarnos y volver a ser hermanos. Algunas esposas se comunican de esa manera. Luego se quitan los aretes. Son como vamos. Pero muchas esposas no quieren comunicarse de esa manera. Soy más de procesar rápido, hablo las cosas, soy ruidoso, soy rápido. Mi esposa es una procesadora interna, así que he aprendido que cuando estamos teniendo una conversación, especialmente cuando más dura es la conversación, más tierno, paciente y suave tengo que ser en mi comunicación con ella. Ella no quiere sentir que estoy enfadado con ella. Así que si estamos teniendo una conversación difícil, tengo que asegurarle que te sigo queriendo. La agarro de la mano, la abrazo. Le digo que no estoy enfadado con ella, aunque sea una conversación difícil. Porque un marido cariñoso no es exigente, es comprensivo. Ella no necesita ajustarse a tu estilo de comunicación. Tú te adaptas a su estilo de comunicación. Hay ciertas cosas que le importan a mi esposa que no me importan a mí. Pero sé que para que ella prospere, si es algo que necesita, voy a hacer algunas cosas que no prefiero. Hay veces que quiero relajarme, pero ella necesita mi atención. Y como marido, tengo que superar lo que quiero para darle lo que necesita. Ella va a tratar de honrarme como una esposa piadosa y ella va a tratar de hacer las cosas de una manera que me complazca, pero porque la amo, a veces no puedo dejarla hacer todo lo que ella quiere hacer porque sería una carga en more y es mi trabajo cultivarla y cuidarla y asegurarme que ella esté bien cuidada y amada para que pueda florecer. Para cultivarla tienes que quererla. Eso es lo segundo. La honra es como el vaso más débil, así que tengo una ilustración de cómo se ve esto. Los hombres, gracias mi amor, los hombres son muy parecidos a un termo Stanley. Y las mujeres son como una hermosa copa de cristal. Un esposo es como un termo, una esposa es como esta copa de cristal especial. Dios dice que honres a tu esposa como al vaso más débil. Eso no significa que las mujeres sean débiles, significa que son más débiles.
Esto es relativamente fuerte, hará su trabajo por cientos de años si lo cuidas. Está hecho para funcionar, esto está construido para el trabajo duro. Puedes usar y abusar de esta cosa y seguirá funcionando. Puedes usarla, tirarla atrás en el camión, lavarla con manguera y funcionará bien al día siguiente. Y de hecho, como hombre, te gustarán las abolladuras. Te gustarán los rasguños, eso le da carácter, ¿verdad? Por eso los tíos enseñan sus cicatrices a los demás. Como, ¿te gusta esa cicatriz? Me la hice en una pelea con cuchillos. En serio, solo te diste contra una puerta, pero así los cuentas, ya sabes. Esto tiene que ser cuidado. No pongas eso en el lavavajillas. Lo lavas a mano, lo secas a mano, lo pones de nuevo en el lugar de exhibición con una vajilla de lujo. Es para ocasiones especiales. Hará su trabajo y se verá bonito haciéndolo. Pero no tratas esto como tratas esto. Dios hizo a los hombres físicamente más fuertes que las mujeres, en general. Por supuesto puedes encontrar excepciones a eso. Puedes encontrar una mujer realmente fuerte, un hombre realmente débil. Pero en general tomas a un hombre y a una mujer de la misma altura y peso. Y el hombre tendrá más masa muscular y densidad que la mujer. Dios hizo a los hombres para el trabajo. Dios hizo a los hombres para la guerra. Hay mujeres que pueden ser fuertes. Uno de los francotiradores más exitosos de la Segunda Guerra Mundial fue una mujer rusa. Cierto, eso es increíble. Pero hablando en general, Dios da fuerza a los hombres y ellos deben usar esa fuerza no para subyugar y oprimir a sus esposas, sino que un esposo debe usar esa fuerza para proveer, proteger y amar a su esposa. Debe usar su fuerza para servir a su esposa. Jesús es mucho más fuerte que todos nosotros juntos en nuestro mejor día. Pero usa su poder no para oprimirnos, sino para liberarnos. No para esclavizarnos, sino para servirnos. Así que esta es la manera en que un esposo honra a su esposa como el vaso más débil. Él la aprecia, la trata como si fuera especial porque lo es. Cualquier cosa que no aprecies a menudo se irá de tu vida. Muchos no se dan cuenta de lo buena que era hasta que se va. Eso requiere tiempo de calidad, requiere cuidado, requiere atención, requiere cariño. Eso significa que tienes que dejar el teléfono y prestarle atención. Y créeme, valdrá la pena porque tu teléfono no puede amarte como tu esposa puede amarte. ¿Pueden decir amén? Esto es un problema para algunos hombres que no están amando a su esposa y esto sale evidentemente en la manera que usted habla con ella. En Colosenses 3:19, esta es la palabra de Dios. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Si quieres gritar en el lugar de trabajo con otro hombre, hazlo. Aunque siempre debes tratar de representar a Cristo con tus palabras y acciones. Pero no debes gritar con tu esposa, debes hablarle con ternura, no debes insultar a tu esposa, debes hablarle con cuidado. Hay pocas cosas que enojan más a Dios que un esposo que es duro con su esposa. Hay algunos maridos, incluso probablemente en esta iglesia, y que se suben las mangas y llamarían a otro hombre a pelear si ese hombre le hablara a su esposa como él le habla a su propia esposa todos los días. Debes hablarle a tu esposa tiernamente con cuidado. Deben apreciarla y déjenme advertirles, esto no es una amenaza, es una advertencia. Esposos algún día se presentaran ante Dios y responderan por la forma en que apreciaron o no apreciaron a sus esposas. Tercero, para cultivarla tienen que disipularla. Hombres, escúchenme, esposos, ustedes son el primer pastor de su familia. Estás llamado a ser el primer pastor de tu familia. Yo como tu pastor probablemente esperan que lea este libro para que pueda hacer bien mi trabajo para ustedes. Y como esposo, Dios espera que usted se prepare para pastorear a su familia. Eres responsable de discipular a tu esposa. Estoy contento de que los padres de mi esposa hicieron un buen trabajo discipulándola cuando era niña. Pero luego, cuando me casé con ella, asumí esa responsabilidad de discipularla como su esposo antes de ser su pastor. Eso significa que eres responsable de asegurarte de que ella entienda la sana doctrina y la buena enseñanza. Puede que ella conozca la palabra de Dios mejor que tú cuando se casen por primera vez o tal vez incluso ahora, pero puedes hacer esto tu meta. Convertirte en el experto en teología de la familia para que cuando su esposa o sus hijos tengan una pregunta, usted pueda contestarla con confianza o pueda decir, no lo sé, pero déjeme averiguarlo, voy a averiguarlo. Tú puedes proteger a tu esposa de los engaños del mundo y de los engaños y esquemas del enemigo. Usted es responsable de asegurarse de que su esposa vea a través de los esquemas del enemigo, que están destinados a aprovecharse de su naturaleza compasiva y nutritiva.
Necesitas asegurarte de que tu esposa entienda que un cristiano solo puede estar a favor de la vida y absolutamente en contra del aborto. Debe asegurarse de que su esposa entienda que la única sexualidad que Dios aprueba es la de un hombre y una mujer en el matrimonio. Necesitas asegurarte de que tu esposa entienda que los cristianos están llamados a ser victoriosos y tener esa mentalidad a través de Cristo, no la mentalidad de una víctima. Ella puede estar adelante de usted hoy, pero usted puede alcanzarla y usted la dirige en eso, usted la discipula en eso. Llevas a la familia a la iglesia como parte del proceso de discipulado. Como pastor, mi iglesia no se pregunta si voy a ir hoy domingo. Y como esposo, tu familia no debe preguntarte el viernes si van a ir a la iglesia esa semana. Deberían saber que vas a la iglesia. A menos que estés vomitando, vamos a la iglesia, niño. Cuando llegues a la iglesia, debes guiar a tu familia en la adoración. Debes estar adorando más fuerte y más duro que tu esposa. Manos arriba, voz alta. Sabes que la manera más varonil de adorar a Dios es en voz alta, como si no te importara. Si tu esposa adora más que tú, es como si levantaría pesas más pesadas que tú. No significa que no eres un hombre, pero no es el tipo de hombre que quieres ser. Guíala en la Biblia, guíala en el diezmo, guíala en hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque es en tu propio interés. Y también Dios te lo ordena. Él realmente dice en su palabra, esta es una buena idea para ti, hermano. Efesios 5, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pista. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida como Cristo a la iglesia. Amigo, eres muy bueno cuidándote. Eres muy bueno alimentándote. Eres muy bueno en mirar por tu propio interés y lo que Dios está diciendo es como, hey hermano, también está en tu mejor interés cultivar a tu esposa. Piensa en la diferencia entre un árbol muerto y un árbol floreciente. Algunas esposas se parecen a ese árbol muerto marchito y algunos hombres dirían, es que mi esposa es la peor. Algunos dirían, mi esposa está loca. Algunos dirían, hombre, mi esposa, ella no me honra, ella es molesta, ella no me ayuda. Y yo solo diría, en la mayoría de las situaciones, hermano, tú hiciste eso. Eso es lo que has cultivado. Tu esposa eventualmente reflejará la forma en que la amaste. Si la amaste bien y la cultivaste y la apreciaste y la nutriste y la discipulaste, ella crecerá, ella florecerá, ella se volverá más hermosa y más gentil con el tiempo. La esposa que quieres es la esposa que cultivas y amas de la manera que Cristo amó a la iglesia. Aquí está la tercera cosa. Un esposo amoroso es un proveedor. Un esposo amoroso es un proveedor. Dios provee todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Jesús nos da la salvación. Jesús nos dio el Espíritu Santo. Como iglesia, Jesús es el que proveyó todo lo que necesitamos. Y de la misma manera, un esposo amoroso provee para las necesidades de su esposa. Escuchen, eso no significa que Él les da todo lo que quieren, esposas. Eso no significa que Él tiene que conseguirte todo Gucci y oro y vacaciones, y eso no es necesariamente lo que necesitas. Puede ser un deseo, pero no es una necesidad. Un esposo está llamado a proveer para tus necesidades. Hay situaciones en las que un marido es discapacitado y eso es algo en lo que él no tiene control. Hay situaciones en las que una esposa puede ganar más dinero que su marido. Eso está bien, qué bueno para ustedes, pero generalmente un esposo es responsable de proveer si él puede, y si tú no haces eso, estás pecando. Primera de Timoteo 5 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es lenguaje duro. Cuando la Biblia se pone tan intensa, tienes que prestar más atención. Ahora, que eso significa que un marido está obligado a proporcionar alimentos, vivienda y vestido. Esas son cosas que una esposa necesita. Hay más que ella necesita más allá de eso, pero esos son algunos básicos. Hay algunos maridos que no hacen esto y algunas de las razones por qué. A veces, por supuesto, como dije, no pueden evitarlo. Hay una recesión, lo despiden, queda discapacitado, se enferma, muere inesperadamente. Pero hay algunos maridos que simplemente se niegan a mantener a sus familias. ¿Por qué sucede eso? Primero, porque a veces él es perezoso. Es perezoso, y Proverbios habla mucho de un hombre perezoso. Pero se estima que 40 millones de personas sanas reciben asistencia del gobierno. Porque han decidido que el desempleo paga más que el trabajo real. Eso no es aceptable para un creyente. Si puedes trabajar, se te ordena trabajar. Algunos hombres son flojos
y batallan por salir adelante en la vida, así que reenfocan su energía en otra cosa en la que puedan ganar, como un videojuego. No tengo tiempo para trabajar, tengo que hacer mi alineación de fútbol de fantasía. Si eres uno, honestamente, para la mayoría de los hombres, a menos que seas independiente e increíblemente rico, para la mayoría de los hombres, ya para cuando trabajas duro para salir adelante y provees para tu familia, vuelves a casa, te enfocas en tu esposa y le prestas atención, amas a tus hijos, ya al final del día, la mayoría de los hombres simplemente no tienen tiempo para los videojuegos. No estoy diciendo que los videojuegos sean pecado, no lo son. Solo digo que en general no tienes tiempo para eso. Si estás tratando de ser todo lo que Dios te llamó ser, algunos hombres son perezosos y su pereza sale disfrazada de sueños, sueños de grandeza. Estos son tipos que hablan mucho pero no muestran con acciones. Son tipos que no van a trabajar porque tienen una idea para un nuevo trabajo. Entonces, en vez de trabajar mientras trabajan para ese nuevo trabajo, ese nuevo negocio, cualquiera que sea ese sueño, en vez de trabajar mientras sueñan, mandan a sus esposas a conseguir 2 trabajos para que puedan quedarse en casa como soñadores. Eso es pereza disfrazada. Proverbios 14 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Esposos, si tienen un sueño, tienen un nuevo negocio que quieren empezar, eso es grandioso. Dios nos da sueños y visiones y metas y vayan a perseguir sus sueños, pero trabajen mientras persiguen esos sueños. Provee mientras persigues esos sueños. El trabajo duro te protege de la tentación. El trabajo duro los protege de la tentación. 2 ejemplos en Génesis 39. José fue capaz de resistir la tentación de la esposa de Potifar tratando de seducirlo. Y Génesis dice específicamente, mientras entraba a la casa a trabajar, estaba haciendo su trabajo cuando resistió la tentación. Por otro lado, tenemos el ejemplo en 2 Samuel 11 de David cayendo en la tentación de cometer adulterio porque estaba siendo perezoso. Se levantó de la cama cuando se suponía que debía estar liderando a su ejército a la batalla y en su pereza, en su tiempo libre, estaba paseando por la azotea y se fijó en la esposa de otro. Y fue tras ella, cometió adulterio, asesinó a su marido, se metió en problemas. Escuchen, maridos, si se mantienen ocupados trabajando, tendrán menos tiempo para el teléfono. Y habrá menos con lo que el diablo pueda tentarlos. Serás más propenso a hacer lo que es correcto cuando estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Algunos hombres no proveen. Por esta razón, porque es egoísta. Demasiados esposos no están amando a sus esposas de la manera que Cristo amó a la iglesia. Ellos son egoístas y ponen sus propios pasatiempos y deseos antes que las necesidades de su familia. A veces ponen la adicción a las necesidades antes de su familia. Un principio que aprendí cuando era un joven oficial en el ejército era que los líderes comían los últimos. Había veces que estábamos haciendo misiones o entrenando y los chicos se presentaban y nos traían comida y como líder, como el hombre, tenía que esperar hasta que cada uno de mis soldados ya hubiera comido y de hecho había veces que se quedaban sin comida. Y no estaba feliz por esto, pero ese es el sacrificio que hacen los líderes. Líderes, ustedes se ponen en último lugar. A tu esposa se le ordena honrarte como cabeza. Y como cabeza, tú voluntariamente pones las necesidades de ella por encima de tus propias necesidades, tus propios deseos. Hay algunos hombres que gastan mucho dinero en cosas que realmente no necesitan. A veces para impresionar a gente que ni siquiera les gusta. Y luego se endeudan comprando cosas que no pueden permitirse. Esposos, las escrituras implican que ustedes tienen la responsabilidad de proveer para su esposa y eso incluye asegurarse de que ella tenga comida y suficiente ropa para sentirse bien consigo misma. Piensa en cultivar a tu esposa y proveer para sus necesidades. Esposos, eso significa que en la medida de sus posibilidades deben presupuestar dinero para que su esposa se sienta bien. Eso predica, ¿verdad? Ahora, algunas veces tú puedes estar en una situación muy apretada y decirle, hey, no podemos pagarlo y ella necesita honrar eso, pero en lo mejor de tu habilidad necesitas presupuestar dinero para que ella se arregle el cabello y las uñas y consiga ropa que se vea bien en ella y ella necesita ser capaz de sentirse bonita y realmente de nuevo eso es en el mejor interés de ella, pero también es en el mejor interés tuyo. La belleza no es gratis. Piensa en esto. Piensa en planificar, piensa en proveer, ¿sí? Algunos hombres, la razón por la que un marido no mantiene a su mujer es porque es imprudente, es descuidado y muchos maridos nunca dejan la niñez. Nunca llegan a ser hombres. Los chicos hacen lo que les parece bien y con lo que se sienten bien.
En el momento, los hombres hacen lo que es correcto y toman las precauciones adecuadas para evitar riesgos. Un niño vive el presente. Un hombre hace planes para mañana. Un esposo piadoso evita los esquemas de hacerse rico rápidamente. Proverbios 13:11. Un marido piadoso evita riesgos innecesarios. Entiendo que siempre habrá riesgos en este mundo, pero cuando te casas y especialmente cuando tienes hijos, debes evitar los riesgos innecesarios. Entiendo que buscar aventuras puede ser divertido. He estado ahí, he saltado de aviones, he ido a la batalla, he escalado rocas, he hecho ciclismo de montaña, todoterreno, todas esas cosas. Pero cuando me casé y cuando asumí responsabilidades como marido y padre, dejé de lado algunas de esas cosas. Porque cuando estás casado, el tiempo para escalar en solitario se acabó. El tiempo de la lucha de cocodrilos ha quedado atrás, ¿verdad? Es hora de seguir adelante y conseguir algunos pasatiempos más seguros como el ajedrez, como correr. No digo que no puedas divertirte, pero no seas insensato y arriesgues innecesariamente el bienestar futuro de tu familia. Y por eso, porque no puedes controlar todo lo que te pasa y la tragedia puede sucederte inesperadamente, es por lo que como marido para mantener a tu familia deberías tener un seguro de vida. De nuevo, a menos que seas increíblemente rico, deberías tener como 10 veces tus ingresos anuales en un seguro de vida, porque ¿sabes qué sería aún peor que morir? Sería morir y dejar a tu familia empobrecida porque necesitabas jugar al golf más de lo que necesitabas un seguro de vida. ¿Pensaste al menos? Tienes que proveer para tu familia en la vida y en la muerte. Un hombre piadoso deja una herencia a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Un esposo no solo provee para las necesidades financieras de su esposa, sino también para sus necesidades sexuales. Y voy a hablar sobre el sexo en más detalle la próxima semana, plenamente, 1 Corintios 7. Dice que el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Así que la Biblia reconoce que tienes necesidades. No tienes que avergonzarte de esto, no es raro, la Biblia habla de esto. Su esposa tiene un deseo sexual, esposos, y como saben, usualmente funciona diferente al de ustedes. Como la mayoría de los hombres son más como lanzallamas, los enciendes. Y están listos para lo que sea. ¿Van a derretir algunas cosas? Esposos, el deseo sexual de sus esposas es más como una olla de cocción lenta. Tienes que prenderla de la manera correcta. Luego necesita tiempo para hervir a fuego lento. Y se cocina a fuego lento durante todo el día, ¿verdad? Durante todo el día. Por eso le mandas mensajes todo el día como hermosa, no puedo dejar de pensar en ti. Eso es, ¿sabes que se está cociendo a fuego lento? Cuando sacas la basura es como si se cocinara a fuego lento y todo el día se está construyendo para una gran fiesta, ¿verdad? Tienes que, ya sabes, y honestamente, hay algunos momentos en que envejeces o lo que sea y estás luchando para satisfacer sus necesidades. Averígualo, ve al médico, averígualo, sé creativo. Las necesidades sexuales de tu esposa son más profundas que solo el acto físico. Ella tiene la necesidad de sentir deseo por ti. Tu esposa necesita sentir deseo por ti como su esposo. En Proverbios 5:18 dice, bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. Estoy tratando de no ser inmaduro sobre esto. Hay un hombre que se está diciendo, voy a empezar a memorizar la Biblia después de todo. En realidad es bastante genial. Pero debes deleitarte en ella. Ella necesita sentir que te sientes atraído por ella, que estás por ella. Ella debe ser tu estándar de belleza. ¿Sabes qué evitará que te dejes embriagar por su amor? Como si estuvieras mirando los pechos de cualquier otra mujer en internet. Empezarás a perder el aprecio por la belleza de la esposa que Dios te dio. Por eso es tan importante que los hombres eviten la pornografía. Parte de la necesidad sexual de tu esposa es tener hijos. El deseo sexual de un hombre suele durar minutos. Ojalá. El ciclo sexual de una esposa dura menos años, así que saqué a los niños de la casa. Dios le dio, la mayoría de las esposas tienen el deseo de tener hijos, así que un marido tiene que proporcionar niños, ya sea a través de la concepción o la adopción. Es parte de su necesidad sexual. De la misma manera que Jesús provee para todas nuestras necesidades, un esposo debe hacer todo lo posible para proveer para las necesidades de su esposa.
Cuarto y último, un esposo amoroso es un protector. Es un protector, él es un proveedor y el protector. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, son protectores por naturaleza. Yo siempre he sido naturalmente protector de mi esposa. Incluso cuando era niño, era protector con mis amigos. La mayoría de las veces, de adolescente, cuando me metía en una pelea a golpes, es porque estaba protegiendo a mis amigos tontos. Yo era tonto y tenía amigos tontos, pero yo era un gran imbécil, así que me peleaba. Fui protector. Sigo siendo muy protector con mi esposa. Si vamos a un restaurante, ya sabes, me sentaré en un sitio donde pueda ver la puerta porque quiero ser capaz de ver cualquier amenaza que venga. Si vamos a dar un paseo, llevo un arma. Soy protector, ¿verdad? Voy a protegerla del peligro. Y un marido está llamado a ser un protector. Los psicólogos lo llamarían hipervigilancia. Yo lo llamo ser un hombre. Es trabajo, es nuestro trabajo. Efesios 5 dice que porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Necesitábamos ser salvados, él nos salvó. El versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, para salvarnos, murió por nosotros. Él estaba dispuesto a morir por nosotros y alabado sea Dios, resucitó, pero hizo todo lo que se requería para salvarnos de la maldición del pecado y de la muerte y de la tumba, nos salvó del infierno. Así que la Biblia nunca dice a las esposas que deben estar listas para morir por su marido. Algunas de ustedes son muy protectoras, saben, pelearían por sus hijos, pero la Biblia nunca dice esposas estén listas para morir por su esposo. Pero si les dice a los esposos, mejor que estén listos para dar su vida por su esposa. Esto es difícil de apreciar plenamente porque vivimos en una sociedad relativamente segura. Entiendo que tal vez haya más locuras que en la generación de nuestros abuelos, pero todavía estamos en el ámbito de la historia increíblemente seguros como estadounidenses, más que la mayoría de la gente en el planeta, incluso hoy en día. Así que no apreciamos el peligro con el que la mayoría de la gente a lo largo de la historia vivió. La mayoría de la gente a lo largo de la historia vivió bajo la amenaza constante de salvajes o depredadores o ejércitos invasores o tiranos opresores, haciéndoles daño, destruyendo su familia, destrozando sus vidas. Así que damos por sentado lo seguros que estamos, pero a pesar de nuestra relativa seguridad, sigue habiendo peligro en el mundo. Todavía hay peligro en el mundo y es responsabilidad del esposo proteger a su esposa de ese peligro. Un esposo piadoso está listo para proteger a su esposa, a sus hijos y a su nación del mal. El capítulo 30 de 1 de Samuel tiene un pasaje impresionante. Les recomiendo que lo lean después de este sermón. 1 Samuel capítulo 30 habla de cómo David y 600 de sus hombres estaban peleando, estaban batallando y estaban viajando. Sus esposas y hijos, donde fueron dejados atrás, fueron capturados por los invasores amalecitas. Los amalecitas tomaron a sus esposas y hijos y todas sus cosas. Mientras libraban una batalla, regresaron y descubrieron que se habían llevado a sus mujeres y hijos. Esposas y hijos fueron tomados. Todos los hombres estaban afligidos. Claman a Dios angustiados. Puedes imaginar lo angustiados que habrían estado. David oró a Dios, ¿qué debemos hacer? Dios dijo, ve tras ellos, tú los rescatarás. Ese era su trabajo. Dios los llamó para que fueran tras sus familias y los rescataran. Esa es la imagen de un protector. Él protege a su familia. Y hay 3 rasgos de un protector que quiero resaltar. Primero, un protector tiene el corazón de un guerrero. Un protector tiene el corazón de un guerrero. Es muy penoso para mí cuando veo peligro o violencia sucediendo en la sociedad y ves a los hombres sacando sus teléfonos para grabar en lugar de ir a intervenir y proteger. Ves violencia, ves desastres y ¿qué ves? Ves a hombres que huyen de la amenaza en lugar de correr hacia ella. El corazón de un guerrero corre hacia el peligro para proteger a los vulnerables. Y un hombre piadoso decide de antemano que si va hacia abajo es porque va a proteger a su esposa y sus hijos, ni lo va a dudar, se arriesga. Es una mentalidad que tienes que tener, está en tu corazón, tienes que decidir la forma en que Jesús lo dio todo por nosotros.
Tenemos que estar dispuestos a hacer eso por nuestras esposas y nuestros hijos. En segundo lugar, tiene la fuerza de un guerrero. Así que tiene el corazón de un guerrero, pero tiene la fuerza de un guerrero. Miren esto, en 1 Samuel 30, David y 600 de sus hombres van tras sus esposas y hijos para rescatarlos. Y la Biblia registra que en el camino 200 de los 600 hombres se agotaron y tuvieron que quedarse atrás. ¿Qué tan patético es eso? Tu esposa ha sido tomada, tus hijos han sido capturados. Y tú estás ahí como, ya voy. Ya voy. No voy. Y 400 de esos tipos dejaron a 200 atrás y tuvieron que ir a rescatar a las esposas y hijos. Y las familias de los tipos que estaban demasiado fuera de forma para protegerlos. Y Dios dijo que esos 400 hombres tuvieron que luchar durante casi 24 horas en combate cuerpo a cuerpo para vencer al enemigo. Tienes que estar en forma para eso. Y hay algunos hombres. Vivimos en un mundo caído con la maldición del pecado. Puedes enfermarte y eso está fuera de tu control. Podrías tener una discapacidad, eso está fuera de tu control. Te puede pasar algo que no puedes controlar, pero por lo demás, si eres físicamente capaz, deberías tener una rutina de ejercicios. Debes hacer lo que puedas para estar fuerte y listo para proteger. No significa que todos los hombres tienen que tener 1% de grasa corporal y tienen abdominales six-pack. Le dije a Amy esta semana, estaba como, en realidad tengo abdominales de 6-pack, no más que están aislados. Hay como un paquete de 8 ahí, estoy seguro de eso. No más que están aislados, ¿sabes lo que estoy diciendo? Estoy preparado para el frío cuando llegue, por el cambio climático o algo así. Pero no, mi oración como pastor es que cuando invites a la gente a Iglesia Generación, digan, ¿es esa la iglesia con todos los hombres musculosos? No importa si eres grande o pequeño, bajo o alto, puedes caminar, puedes correr, puedes hacer cardio, puedes levantar pesas. ¿Por qué? No es solo para presumir, es para proteger a los que son más débiles y dependen de ti para protegerse. Sería tan patético tener que depender de otro hombre para rescatar a tu esposa. Esa es tu vocación y responsabilidad. Y para ser un protector tienes que tener la habilidad de un guerrero. Una cosa es ser valiente, otra cosa es ser fuerte, pero también necesitas la habilidad de destruir a los que intentan hacer el mal, a los que estás llamado a proteger. En Lucas 22, versículo 36, Jesús dijo esto: y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Así que tengo bases bíblicas como tu pastor para decir, si no tienes un arma, vende tus palos de golf y compra una. Entonces tienes que conseguir el entrenamiento para usarla apropiadamente. Hombres, está bien, ya saben, que tengan pasatiempos y si quieren jugar golf y quieren jugar pickleball, está bien, ¿verdad? Pero también deberían tomarse el tiempo para entrenarse, tomar clases, aprender cómo dar un puñetazo, aprender cómo manejarse físicamente, no porque estén tratando de ser estrellas de películas de acción, sino porque están llamados a ser protectores. Esposas, Dios las llama a someterse a su esposo, porque un esposo no puede recibir una bala por ustedes si constantemente se están poniendo delante de él. Maridos, algunas cosas de las que tienen que proteger a su mujer. Tienes que protegerla del miedo. Tu esposa es más propensa a batallar con el miedo que tú, como su marido. Amy, ella generalmente no ve las noticias. Ella no quiere saber de historias negativas como un asesinato, una muerte, ya sabes, todas estas cosas locas. Ella no quiere que todo eso afecte su mentalidad. Ella honestamente solo dice como, si pasa algo que necesito saber, me lo dirás. Y por lo general no le digo porque la mayoría de esas cosas ella no necesita saber. Es el constante alarmismo de la sociedad, la cultura, las noticias, las redes sociales, todas esas cosas. Pero como esposa, mujeres, estás más sujeta a luchar contra el miedo. Eso no es como algún estereotipo o prejuicio. En realidad es bíblico. Lo dice Jeremías 21, versículo 30, hablando de los guerreros babilonios. Puedes leerlo más adelante. Dice, ya no están luchando. Han perdido su valor, se han vuelto como mujeres. Muy políticamente incorrecto. La Biblia está haciendo esta generalización diciendo que las mujeres son más propensas al miedo que los hombres. Hay mujeres muy valientes, obviamente, las mujeres pueden ser muy valientes, pero muchos de los engaños que el diablo usa para hacer tropezar a las mujeres se basan en el miedo. Aprovechando a su susceptibilidad al miedo. Y el diablo le dirá a una esposa, no puedes honrar a tu esposo, no puedes someterte a él porque te llevará por mal camino.
Eso está basado en el miedo. El diablo tratará de hacerla temer todo tipo de cosas. Y es por eso que algunas esposas hacen más de lo debido tratando de proteger a sus hijos. Por el miedo, hay este mensaje: si no tiras eso, y si comes eso, y si haces esto, y si haces aquello, tus hijos van a morir, tus bebés. Así que a veces como marido tienes que decir: cariño, quiero que dejes de leer esas cosas, quiero que dejes de seguir esa cuenta, quiero que tengamos cuidado, pero no quiero que te dejes llevar por el miedo. Esa es una de las maneras como esposo puedes recordarle: vamos a confiar en Dios y tú puedes confiar en mí. Vamos a confiar en Dios y puedes confiar en mí. Él es nuestro protector, yo soy tu protector. Necesitas proteger a tu esposa de las malas influencias, maridos de las malas influencias. Tú eres el pastor de tu familia y el protector de tu esposa, y entonces puedes tener algunas cosas donde necesitas llamar a tu esposa para que se separe de esas cosas. Como tu esposa puede tener una amiga que es impía, inmoral y una influencia corruptora. Y como su esposo a lo mejor tengas que decir en algún momento: no quiero que seas amiga de ella. Y el mundo diría: eso es controlar. Y Dios diría: no, eso es proteger. Su esposa puede querer ver ciertos programas de televisión y hay todo tipo de cosas locas en Netflix. Y como la inmoralidad sexual siendo glorificada y bajo el disfraz de romance, y hay todo tipo de novelas de mala calidad y se llaman novelas románticas. Y un marido podría tener que decirle a su esposa: no quiero que leas eso. Eso es una influencia corruptora, y el mundo diría: eso es controlador. Pero Dios diría: eso es proteger. Y obviamente tienes que estar listo para protegerla de malhechores, de tipos malos. Y eso significa estar listo para proteger, como he discutido. Y esposas, eso significa que aunque como mujer a veces puede ser más averse a la violencia, si tu marido tiene que usar la violencia para protegerte, no deberías despreciarle por eso, deberías animarlo por eso, sabiendo que está haciendo lo que hay que hacer. Es difícil dejar que su marido las guíe, señoras. Es difícil someterse a su autoridad cuando a veces intenta protegerte, pero tienes que entender que lo que él está tratando de hacer, si es un hombre de Dios, es dar su vida por ti como Cristo hizo con la iglesia. Está tratando de protegerte de lo que podría dañarte, y eso es lo que Dios lo llama a hacer, y él será juzgado más estrictamente debido a este llamado más alto. Pero esa es la mentalidad de un esposo piadoso: voy a proteger a mi esposa. Si el barco se hunde y queda un asiento en el bote salvavidas, ella va en el bote salvavidas, el hombre se hunde con el barco. Si hay balas volando y locura está sucediendo, él la protege con su cuerpo. Él recibe la bala para que ella pueda vivir. El marido da su vida por su esposa como Cristo lo hizo para la iglesia. Eso no significa que le des todo lo que ella quiere, sino que estás dispuesto a morir por ella, si eso es lo que ella necesita. Dios no espera que ustedes los hombres sean perfectos. Estamos hablando de un alto estándar cuando decimos como Cristo amó a la iglesia. Nunca vas a vivir a la altura de eso, hermano, pero es tu meta esforzarte por eso. Es tu llamado a apuntar a eso, es tu llamado a perseguir eso. Voy a tratar de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y en el camino vas a caer. En el camino vas a cometer errores, en el camino vas a pecar contra Dios, y cuando eso sucede, ¿qué haces? Te levantas. Proverbios 24 dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Puede que cometas errores o fracasos, y en esos momentos, ¿qué haces como hombre de Dios? Asumes la responsabilidad, te arrepientes ante Dios, te arrepientes ante tu esposa. Si has pecado contra ella, dices: he pecado, te han hecho daño, por favor perdóname. Y luego sigues adelante en la palabra de Dios, bajo la gracia de Dios, impulsado por el Espíritu de Dios, con el objetivo de guiar a tu esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, si aún no lo sabes, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Hombre, ¿cuánto más por tu esposa? Dios te ha llamado a amarla. Ella es un regalo, así que cuídala. Voy a pedirles que inclinen sus cabezas. Y quiero decir esto primero, especialmente a los hombres, pero también a las mujeres. Esto es verdad. Pero no pueden guiar a su esposa hasta que primero sean guiados por el Señor. No puedes experimentar la vida verdadera, la vida plena, a menos que Jesús te dé vida eterna. Nunca podrás escapar de la culpa de tus defectos hasta que seas perdonado por el único que puede perdonarte, Jesús, el Salvador del mundo, el que murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados. Nunca experimentarás la victoria hasta que seas victorioso a través de Cristo Jesús y poniendo tu fe en Él. De la misma manera que Él conquistó la tumba, tú puedes conquistar y vencer la maldición del pecado siguiendo a Jesús. Así que esto significa que si
aún no eres seguidor de Cristo y estás aquí hoy, si estás escuchando mi voz en este momento, este es tu llamado a poner tu fe en Cristo, a cruzar la línea de la fe y someter tu vida a Jesús. Requiere que dobles tu rodilla ante Jesús y lo recibas como tu Rey. Requiere que abandones la búsqueda de la autosatisfacción y te comprometas a hacer lo que Dios te llama a hacer. Requiere que reconozcas que no puedes salvarte a ti mismo. Nunca podrás llegar a ser una persona lo suficientemente buena como para que Dios te considere justo, pero puedes ser santo poniendo tu fe en Jesucristo, que es santo. Así que si estás listo para dar ese paso de fe hoy, entonces ora esta oración conmigo donde quiera que estés y di: Dios, confieso que he pecado contra ti y te pido perdón. Pongo toda mi confianza en Jesucristo. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz y creo que resucitó. A partir de hoy me comprometo a seguir a Jesús. Haré lo que Dios dice que haga. Someteré mi vida a la palabra de Dios y te doy gracias, Señor, porque siempre me has amado. Y ahora te pido que me guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Me estoy preparando para despedirlos, pero hagan esto por mí donde quiera que estén. Si acabas de orar esa oración, levanta tu mano ahora mismo. Sé valiente al respecto. Solo levántala. Impresionante, chicos, impresionante. Gracias, muy bien. Gracias. Donde quiera que estés, estoy celebrando contigo. Amén. Quiero que sepas que creo que Dios te va a ayudar a ser el hombre que Dios te llamó a ser y nosotros te respaldamos. Oro para que Dios te bendiga y te acompañe en tu camino, para que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Oro especialmente hoy por los hombres, para que Dios los edifique para ser los hombres de Dios audaces que fueron hechos para ser, que les dé la fuerza para hacer lo que fueron llamados a hacer y que caminen en su gracia aun cuando se queden cortos, sabiendo que su amor como hijo de Dios, como hijo del Padre, te agradecemos, Dios, por trabajar en las vidas de estos hombres y te agradecemos por edificar matrimonios bendecidos. En el nombre de Jesús, todos dijeron amén, amén. Dios los bendiga, pueden retirarse.